Buenas tardes con todos y bienvenidos una vez más. El día de hoy vamos a tener una clase teórica acerca de lo que son los agentes virtuales. Para ello vamos a cubrir la siguiente agenda. Primero vamos a tener en cuenta los fundamentos de los agentes virtuales. Vamos a tener también que ver las herramientas que son más utilizadas para el desarrollo de ellos. Como tercer punto vamos a cubrir el diseño, los elementos y la arquitectura que se utiliza y finalmente vamos a ver un ejemplo claro de la integración de los agentes virtuales y cómo ha apoyado en ciertas áreas de un distinto comercio. Para ello vamos a empezar revisando el primer punto que son los fundamentos. Quiero empezar dando una definición acerca de lo que es un agente virtual. Un agente virtual es un programa, en este caso un software, que por medio de herramientas de inteligencia artificial como son Machine Learning y el procesamiento del lenguaje natural, son creados para apoyar y automatizar ciertas tareas de un proceso rutinario, sobre las cuales los usuarios, en este caso las personas, tardan un tiempo específico en el día a día en realizar. Ok, con esto en mente vamos a definir también muy cortamente lo que es Machine Learning. El Machine Learning o aprendizaje automático es una rama de la inteligencia artificial que permite a las máquinas, en este caso las computadoras, aprender ciertas tareas para las cuales no están programadas. Para ellas utilizan la estadística para poder predecir y reconocer patrones y funcionan mucho mejor cuando trabajan con grandes volúmenes de datos. El procesamiento del lenguaje natural, por otro lado, permite a los ordenadores y a los dispositivos, en este caso o las computadoras, reconocer, comprender y generar texto y voz combinando la lingüística computacional y el modelado del lenguaje humano basado en reglas. Es decir, que trata de asemejarse a cómo nosotros en el día a día nos comunicamos. Para ello utiliza un modelo de estadística y una parte de lo que es el concepto de Machine Learning que acabamos de ver. Ok, dentro de los tipos de agentes virtuales que nosotros tenemos existen algunos, pero voy a destacar tres que son los más importantes, que son los chatbots, los asistentes virtuales y los agentes de voz virtuales también. Los chatbots son programas o aplicaciones sencillas cuyo objetivo es brindar al usuario la capacidad de responder preguntas y su medio de trabajo es por medio de palabras claves donde intenta buscar un contexto para poder guiar al usuario en la resolución de problemas. Por otro lado, tenemos que los agentes de voz virtuales son programas que buscan mantener una conversación con el usuario, intentando replicar la voz de una persona de forma natural. De igual forma que el caso anterior, utilizan la búsqueda de palabras claves para que el usuario evite navegar por menús donde ustedes tienen que teclear una tecla para seguir al siguiente paso. ¿Ok? Y por último tenemos los asistentes virtuales. Estos asistentes son programas que buscan cumplir ese rol de asistente, como su palabra mismo lo dice, en el cual el usuario le puede decir que te ayude a agendar una cita, te ayude con un recordatorio, ya que su objetivo principal es ese, servir de un asistente para el usuario. ¿Ok? A continuación también tenemos lo que es los casos de uso más comunes. Para ello tenemos los agentes de servicio al cliente que muchas veces nosotros cuando nos comunicamos con una empresa nos mandan a un call center y aquí muchas veces hay estos agentes virtuales que se asemejan a lo que es la interacción con una persona. Tenemos también lo que son agentes de soporte para TI o para el área de tecnología. Este permite a las empresas derivar los casos más simples, por ejemplo, restablecer contraseñas, problemas con conectividad y actividades cortas o simples, para que el usuario principal, el usuario, el técnico, pueda enfocarse netamente en actividades más complejas en su día a día. Y por último tenemos los agentes para la generación de lead que buscan recopilar información detallada junto a un conjunto de personas que puedan servir más adelante para un análisis de un agente humano y determinar o encontrar posibles nuevos clientes. Lo siguiente que vamos a ver son los beneficios y el impacto que tienen los agentes virtuales. Quizás los beneficios más importantes son la disponibilidad 24/7, es decir, que como son programas van a estar en constante trabajo siempre, no necesitan descansar o no existe ese factor humano de cansancio, por ejemplo. Tienen mayor eficiencia a nivel operativo ya que al automatizar actividades rutinarias
su ejecución va a ser constante y va a ser repetitiva. Y por último, representa una reducción de costos a largo plazo para las empresas que utilizan estos servicios o estos, digámoslo así, estos programas en sus actividades rutinarias. Como el impacto que va a tener estos elementos o esta herramienta va a ser una mejor experiencia para el cliente, ya que al utilizar, por ejemplo, chatbots anteriores eran muy monótonos, muy lineales y no entendían un contexto, por lo que el usuario terminaba frustrándose. También se puede determinar que el impacto va a ser de acuerdo a las necesidades de la empresa, por ello sus tareas o el enfoque que se le dé a las tareas rutinarias van a especificarse para esta herramienta y el otro contexto al agente humano o a la persona, al usuario, le van a permitir cumplir con actividades diferentes. Hay algo muy importante que tenemos que tomar en cuenta aquí dentro de los fundamentos, es que son las consideraciones éticas. Un chatbot o un agente virtual tiene que tener transparencia, tiene que ser informado o informar al usuario cómo van a tratarse sus datos o cómo va a ser procesada esa interacción entre el usuario y la máquina. Y finalmente tiene que ser veraz, es decir, que tiene que actuar con la verdad y tiene que ser honesto, es decir, que su trabajo tiene que estar representado con fuentes viables, con fuentes fiables, digámoslo así, para que la información que sea presentada, el apoyo que sea dado al usuario, represente un buen impacto para el cliente. El siguiente punto que vamos a cubrir son las herramientas para el desarrollo de agentes virtuales. Vamos a revisar las plataformas líderes. En este caso tenemos algunas como son LangChain, tenemos también AutoGen, tenemos Vertex AI, que es la inteligencia artificial o el asistente o el agente virtual de Google. Y por último tenemos a Azure, OpenAI y Cogniflow. Para empezar vamos a definir lo que vienen siendo estas herramientas. La primera es LangChain, que se especializa en la construcción de agentes de procesamiento del lenguaje natural. El siguiente es Azure OpenAI, que es una plataforma la cual está diseñada por Microsoft en conjunto con OpenAI y que tiene como objetivo brindar la solución que permita construir herramientas con con la inteligencia artificial que provee OpenAI, pero asimismo con la robustez de Microsoft Azure. Por siguiente tenemos a AutoGen. AutoGen se destaca por sus capacidades de análisis predictivo y aprendizaje automático. Y por último tenemos a Vertex AI, que es, como les mencionaba, desarrollado por Google y es una potente herramienta que busca implementar sistemas autónomos rápidamente. Ok, dentro de los elementos del tercer punto, que son el diseño de los elementos y la arquitectura, vamos a cubrir lo que son el diseño y el prompt engineering, que es lo más importante para que ustedes para que la herramienta pueda tener una conversación adecuada con los usuarios. En el diseño tenemos que tener en cuenta que debe estar centrado al cliente, que su ejecución o su contexto debe ser claro y simple al momento de ejecutarse y en las respuestas que éste otorgue, y además tiene que estar siempre en continuo prototipado y ejecución de pruebas para ir mejorando poco a poco el modelo sobre el cual está trabajando. En cuanto a la creación del prompt, el prompt tiene tres puntos claros, que son las instrucciones, que viene haciendo el rol que va a cumplir este agente virtual, las actividades o tareas principales, y el público, el tono y el estilo al cual está dirigido su respuesta. A continuación, como ustedes ven en pantalla, tenemos un ejemplo de lo que viene siendo un prompt. Si ustedes se dan cuenta, el texto que está en letras azules le da el rol, le dice: tú eres un agente virtual, las tareas están definidas de color naranja, y por último le está diciendo cuál es el público, la tonalidad y el estilo que debe utilizar. A continuación les voy a describir lo que es la arquitectura de un agente virtual. Para ello, como ustedes pueden ver en pantalla, el agente virtual representa todo el cuadrado grande. Tenemos también elementos como un receptor, un emisor, el entorno, que viene siendo nuestro elemento sobre el cual nuestro agente está entrenado, está preparado, viene siendo el rol que vimos anteriormente. Y aquí el agente virtual pregunta: ¿cómo está mi entorno? Es decir, ¿qué rol debo cumplir? Después de eso, al entender esas percepciones, se dirige a un proceso de decisiones en el cual, si la respuesta puede ser respondida por él, o si no, enviará una acción de respuesta
a nivel, por ejemplo, si en el caso de que sea positiva, enviará una respuesta en un formato o de una manera, y si la respuesta es negativa, lo enviará de otra forma a un emisor que finalmente lo transportará esta información al entorno o nuevamente que vendría siendo el usuario, o netamente podríamos decirlo que lo envía al usuario final. Eso sería todo por parte de este video. Les agradezco mucho por su presencia. Espero nos volvamos a ver en una nueva ocasión. Muchas gracias. Kallari Consulting. Innovación e inteligencia para tu negocio. Visítanos en www.kallariconsulting.com.